Es un placer saludarte y darte la más cordial bienvenida a este video educativo. Con todo gusto me presento. Mi nombre es María Concepción Valdés Parra. Soy parte del equipo docente de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión abordaremos el tema los tipos de investigación fenomenológica, etnográfica y teoría fundada, el cual pertenece a la unidad 1, denominada la investigación cualitativa. Esta unidad forma parte de las temáticas que aborda la asignatura Investigación Cualitativa en Enfermería. Para dar inicio a este tema y a manera de una breve introducción, te invito a que nos formulemos 3 preguntas. ¿Qué es investigar? ¿Desde cuándo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? El ser humano frecuentemente se formula preguntas y busca sus respuestas. También tiene la curiosidad de conocer, comprender o encontrar las causas y explicaciones de lo que ocurre en su entorno. Por lo que no es inusual que nos sorprendamos preguntándonos el por qué, el cómo o el cuándo o quizá el dónde de algún evento del cual podemos ser testigos, participantes o protagonistas. Así, cuando hablamos de la acción de investigar considerándola como una actividad profesional, científica o académica, nos referimos a la búsqueda del conocimiento siguiendo una serie de pasos. El conocimiento científico es una forma de acercarnos al conocimiento humano, y de este se espera que sea objetivo, racional, sistemático, generalizable y fiable. Así pues, hacemos ciencia realizando investigación a través de una serie de pasos sistemáticos. ¿Cuáles son esos pasos? ¿Cuál es su orden? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Los pasos, el orden y el procedimiento a seguir nos lo señala el método científico, el cual es el procedimiento que siguen las ciencias para hallar y enseñar las explicaciones a las interrogantes que el investigador se formula. El método científico estará respaldado y validado por la comunidad científica. ¿Quién constituye esa comunidad? Los expertos, los estudiosos del tema, los investigadores, los que divulgan los conocimientos científicos. Todos ellos son los que forman esa comunidad científica. De esta forma, cada ciencia, dependiendo de su objeto de estudio, utilizará el método más conveniente para descubrir, explicar o comprender su realidad, así como para validar un conocimiento determinado. Entremos en materia. No podemos hablar de los métodos de investigación cualitativa sin hacer referencia a la investigación cuantitativa. Existen, pues, métodos cuantitativos y cualitativos para abordar el estudio de los diversos fenómenos que podemos estudiar. De los métodos cuantitativos solo vamos a mencionar una de sus características sobresalientes, la cual es que tiene una base de relaciones numéricas o estadísticas. Por otro lado, la investigación cualitativa realiza una recopilación de datos no numéricos sobre la comprensión, indagación o explicación de fenómenos, la exploración del participante en su ambiente natural y en relación con su contexto. Hernández 2018. En este video educativo nos vamos a centrar en tipos de investigación que corresponden a un diseño cualitativo. Los tipos de investigación que vamos a describir en este video son el fenomenológico, el etnográfico y el de teoría fundada o fundamentada, los cuales, insisto, corresponden a la investigación de tipo cualitativo. Por ello, vamos a revisar cómo surge la investigación de corte cualitativo. Es importante considerar que, en el caso de disciplinas como la enfermería, cuyo objeto de estudio es el cuidado del otro, el cuidado del ser humano, en el cual entendemos que para llevar a cabo esta tarea, el profesional precisa de la comprensión del otro ser humano, de su temporalidad pasada y futura, es decir, considerar los significados que el otro le atribuye a sus experiencias y establecer una relación tal que la persona recibe lo que va necesitando y le ayuda a expresar lo que percibe de su salud en el presente, es decir, le facilita la expresión de sus fortalezas. Entonces, ¿cómo podemos explorar estos fenómenos? ¿Cómo los explicamos? ¿Qué pasos tenemos que dar? ¿Y cuál es el método para abordarlos? Dilthey
quien fue un filósofo que nació en el año de 1833 y murió en el 1911, dejó un legado importante para el estudio de la experiencia humana. Él mencionó que el método utilizado en el estudio de las ciencias naturales, el cual es el método experimental, no podía ser aplicado a las ciencias del hombre o humanas. Hasta antes de los años 80, todavía se seguía considerando los métodos cuantitativo y cualitativo como rivales. Sin embargo, hoy en día se les reconoce como métodos complementarios que ofrecen respuestas a problemas diferentes, por lo que podemos recurrir a un método que nos proporciona las herramientas adecuadas para comprender las relaciones con el otro. Las características básicas de los estudios cualitativos se pueden resumir en que son investigaciones centradas en los sujetos, que adoptan la perspectiva del participante tomando el fenómeno a estudiar de manera integral o completa. Y su proceso de indagación es inductivo, así como que el investigador interactúa con los participantes. Como podemos ver, esto es congruente con el objeto de estudio de la disciplina de la enfermería, el cual es proporcionar el cuidado por el otro de forma holística. Así, cada disciplina, dependiendo del objeto de estudio que aborde, utilizará el método más conveniente para descubrir, explicar o comprender su realidad, o para validar o no un conocimiento determinado. Algunos tipos representativos de la investigación cualitativa son la investigación fenomenológica, etnográfica y la teoría fundamentada. Empecemos pues con la presentación del primero de los tres métodos que abordaremos en este video. En relación con el método fenomenológico, podemos decir lo siguiente. La fenomenología es la investigación sistemática de la subjetividad. Willington y Carlston, citado por Tech, 1990. Para entender el objeto de estudio de la fenomenología, revisaremos lo que Van Manen, citado por Melich en 1994, refiere sobre este método. En el año de 1990, este autor mencionó que el sentido y las tareas de la investigación fenomenológica se pueden resumir en 8 puntos. El primero, la investigación fenomenológica en el estudio de la experiencia vital del mundo de la vida de la cotidianidad, es decir, lo cotidiano en sentido fenomenológico es la experiencia no conceptualizada o categorizada. 2. La investigación fenomenológica es la explicación de los fenómenos dados a la conciencia. Ser consciente implica una transitividad, una intencionalidad. 3. La investigación fenomenológica es el estudio de las esencias. La fenomenología se cuestiona por la verdadera naturaleza de los fenómenos. La esencia de un fenómeno es universal. Es un intento sistemático de desvelar las estructuras significativas internas del mundo de la vida. 4. La investigación fenomenológica es la descripción de los significados vividos. La fenomenología procura explicar los significados en los que estamos inmersos en nuestra vida cotidiana y no las relaciones estadísticas a partir de una serie de variables o el predominio de tales o cuales opiniones sociales o la frecuencia de algunos comportamientos. 5. La investigación fenomenológica es el estudio científico humano de los fenómenos. La fenomenología puede considerarse ciencia en sentido amplio, es decir, puede considerarse que es un saber sistemático, explícito, autocrítico e intersubjetivo. 6. La investigación fenomenológica es la práctica atenta de las meditaciones. Este estudio del pensamiento tiene que ser útil e iluminar la práctica de la educación de todos los días. 7. La investigación fenomenológica es la exploración del significado del ser humano. En otras palabras, ¿qué es ser en el mundo? ¿Qué quiere decir ser hombre, mujer o niño en el conjunto de su vida, de su entorno sociocultural? 8. La investigación fenomenológica es el pensar sobre la experiencia originaria. En definitiva, la fenomenología busca conocer los significados que los individuos dan a su experiencia. Lo importante es aprender el proceso de interpretación por el que la gente define su mundo y actúa en consecuencia. El fenomenólogo intenta ver las cosas desde el punto de vista de otras personas, describiendo, comprendiendo e interpretando. Es decir,
La fenomenología trata de desvelar qué elementos resultan imprescindibles para que un proceso educativo pueda ser calificado como tal y qué relación establece entre ellos, como Melich menciona en 1994. Dux menciona, el resultado de un estudio fenomenológico es una narración que dibuja un modelo, una descripción de las invariantes estructurales de un determinado tipo de experiencia. Apps, en 1991, analiza diferentes aproximaciones al estudio de las prácticas en la educación permanente y emplea el método fenomenológico, siguiendo las aportaciones que Spielberg menciona, quien considera la conformación de 6 fases. 1. Descripción del fenómeno. 2. Búsqueda de múltiples perspectivas. 3. Búsqueda de la esencia y la estructura. 4. Constitución de la significación. 5. Suspensión del enjuiciamiento. Y 6. Interpretación del fenómeno. Sin embargo, es importante considerar la diversidad metodológica que se da en el seno de la aproximación fenomenológica. Esta característica la encontramos también en el método etnográfico y el de teoría fundada, así como también en todos los diseños de investigación cualitativa. Cohen y Omery en el año de 1994 identifican 3 corrientes fundamentales del método fenomenológico. Estas son la descriptiva, la interpretativa y la combinación de ambas. A. La corriente descriptiva, representada por Husserl, o la escuela desarrollada en el entorno de la Universidad de Duquesne. B. La corriente interpretativa, representada por la hermenéutica heideggeriana. C. Una combinación de ambas, representada por la fenomenología alemana. Por último, Arnal, del Rincón y de la Torre, en 1992, destacan 3 aportaciones del método fenomenológico. Estas son: A. La primacía que otorga a la experiencia subjetiva inmediata como base para el conocimiento. B. El estudio de los fenómenos desde la perspectiva de los sujetos, teniendo en cuenta su marco referencial. Y C. Su interés por conocer cómo las personas experimentan e interpretan el mundo social que construyen en interacción. De la forma en que estos autores conciben las aportaciones y las características del método, nos aportan una claridad tanto del objetivo de investigación como de su valiosa aportación para el estudio de la experiencia humana. Y con esto, damos cierre a la explicación del método fenomenológico. Continuamos ahora con el segundo método que nos hemos propuesto caracterizar, el método etnográfico. Existe una gran controversia en torno a cuáles son las características distintivas de la etnografía. En ocasiones, la etnografía se define como esencialmente descriptiva. Otras veces, como una forma de registrar narrativas orales. Walker, 1981. Y ocasionalmente se pone el énfasis en el desarrollo y verificación de teorías. Gleiser y Strauss, 1967, así como Dempsey, en 1978. Para Spradley, 1979, lo fundamental es el registro del conocimiento cultural. Gumpers, 1981, entiende que lo básico es la investigación detallada de patrones de interacción social. Para Lutz, 1981, es el análisis holístico de las sociedades. Cuando nos referimos a etnografía, mencionan Rodríguez, Gil y García en el año de 1999, lo entendemos como el método de investigación por el que se aprende el modo de vida de una unidad social concreta. A través de la etnografía se persigue la descripción o reconstrucción analítica del carácter interpretativo de la cultura, formas de vida y estructura social del grupo investigado.
También, bajo el concepto de etnografía, nos referimos al producto de investigación, es decir, un escrito etnográfico, un retrato del modo de vida de una unidad social, una familia, una escuela, una clase, un claustro de profesores, son algunos ejemplos de unidades sociales que pueden describirse etnográficamente. Para Atkinson y Hammersley, en 1994, la etnografía se caracteriza por ser una investigación social que contempla los siguientes rasgos. 1. Un fuerte énfasis en la exploración de la naturaleza de un fenómeno social concreto, antes que ponerse a comprobar hipótesis sobre el mismo. 2. Una tendencia a trabajar con datos no estructurados, es decir, datos que no han sido codificados hasta el punto de recoger datos a partir de un conjunto cerrado de categorías analíticas. 3. Se investiga un pequeño número de casos, quizás solo uno, pero en profundidad. Y 4. El análisis de datos implica la interpretación de los significados y funciones de las actuaciones humanas, expresándolo a través de descripciones y explicaciones verbales, adquiriendo el análisis estadístico un plano secundario. Los registros de las observaciones y de las entrevistas son la base del trabajo etnográfico. Pueden utilizarse también los cuestionarios y otros instrumentos que el investigador determinará solo cuando conozca realmente lo que es importante descubrir de un escenario específico y concreto. Se utiliza para el estudio de problemas sociales, grupos o etnias. Cotán, en el año de 2020, mencionó que en la actualidad la etnografía se centra en el estudio de objetos más específicos de la cultura, interpretando sus significados, valores y reglas. Otro aspecto que Spindler y Spindler consideran importante en el estudio etnográfico es el objeto de estudio. Por ejemplo, indagar sobre el conocimiento cultural que la gente guarda en sus mentes, aplica en sus acciones y rige sus interacciones. Por último, es importante considerar un holismo selectivo y una contextualización determinada en la realización de la investigación. Para cerrar la presentación del método etnográfico, consideremos este ejemplo. Si estamos estudiando el efecto que tiene el cuidado materno y paterno en el estado de ánimo de un adolescente con cuadriplegia, sería importante investigar las características de las acciones de los cuidadores, el horario de cuidado y si alguien más está cerca cuando les toca cuidar al enfermo. Es decir, es importante considerar el número mayor de variables implicadas. Con esto damos por terminada la exposición del método etnográfico e iniciamos con la presentación del método teoría fundamentada. En el año de 1967, Bernie Glaser y Anselm Strauss proponen la teoría fundamentada, cuya base principal es el interaccionismo simbólico. Para entrar en materia sobre este método de investigación cualitativa, empecemos por definir qué entendemos por interaccionismo simbólico. Se trata de una teoría que tiene su inicio en la sociología y que, dada su valiosa potencia argumentativa, rápidamente pasa a ser utilizada por la antropología y la psicología en un inicio, y más tarde por las ciencias naturales como la enfermería. Esta corriente considera como elementos primordiales para entender la conducta individual y colectiva los siguientes 4 elementos. A. La interpretación personal y cotidiana de los símbolos. B. Los procesos de interpretación. C. El significado que las relaciones interpersonales tienen para los individuos. Y D. La comunicación como base de toda interacción social. Las fuentes de datos de la teoría fundamentada son
la entrevista, las observaciones de campo, así como todos los documentos del siguiente tipo, como diarios, cartas, autobiografías, biografías, periódicos y otros materiales audiovisuales. La principal diferencia que la teoría fundamentada tiene con otros métodos es que este método pone énfasis en la generación de teoría. A través del proceso de teorización, el investigador descubre o manipula categorías abstractas y relaciones entre ellas, utilizando esta teoría para desarrollar o confirmar explicaciones del cómo y por qué de los fenómenos. Gleiser y Strauss en el año de 1967 diferenciaron dos tipos de teorías, las sustantivas y las formales. La teoría fundamentada de tipo sustantivo es generada a partir de los datos obtenidos en el campo. Además de ser generadas a partir de los datos obtenidos en el campo, también son de naturaleza específica, es decir, abarcan o explican un grupo o evento particular que no ha sido explicado por ninguna otra teoría. Su distinción con la teoría formal es que esta, la formal, es más amplia, es decir, no es tan local o particular como la sustantiva. Podríamos colocar entre las teorías formales aquellas con las cuales las teorías sustantivas tendrán que compararse, porque recordemos que son las que a partir de los resultados consiguen explicar fenómenos que antes no lo habían sido por ser tan particulares. En la propuesta original de la teoría fundamentada, Gleiser y Strauss propusieron solo un diseño. Al cabo de un tiempo tuvieron desacuerdos teóricos, dejando de trabajar juntos este método. Así nacen los diseños sistemático y emergente. El método de la teoría fundamentada tiene dos diseños, sistemático y emergente. El diseño sistemático está basado en la propuesta de Corbin y Strauss. Sus características son codificación abierta, axial, selectiva y generación de teoría. En el diseño sistemático, después de generar las categorías, generalmente son temas, se coloca la más importante al centro, la cual se denomina central, eje o fenómeno clave. Luego se relaciona con el resto de las categorías y se produce la teoría. Esas categorías o temas pueden tener diversas funciones. Con este procedimiento se pretende descubrir los conceptos implicados y la secuencia de relaciones entre los participantes. Una vez generado el esquema, el investigador regresa a las unidades o segmentos y los compara con su esquema emergente para fundamentarlo. De esta comparación, el investigador desarrolla las proposiciones e hipótesis. Al final, escribe una historia o narración que vincule las categorías y describa el proceso o fenómeno. Diseño emergente. Gleiser hizo énfasis en que la teoría surja de los datos más que de las categorías prefijadas. Así que, en el diseño emergente, una vez que se realiza la codificación abierta, de esta surgen las categorías. En este sentido, la teoría es derivada de los datos mismos y no de los tipos de categorías nombradas. Hernández, 2018. Como en el caso del diseño sistemático, en el que las nombra categorías a través de las codificaciones axial y selectiva como categorías prefijadas. En el diseño emergente, el investigador solamente realiza la codificación abierta y de este emergen las categorías, para que en la narrativa el investigador explique las relaciones entre las categorías y la teoría que emerge. En este método, teoría fundamentada, existe un tercer diseño, el cual es constructivista. Este busca considerar principalmente los significados provistos por los participantes del estudio. Las cualidades de tales significados son visiones, creencias, valores, sentimientos e ideologías de las personas. Este método critica el empleo de las herramientas como diagramas, mapas y términos complejos, que en los métodos originarios sí se utilizan, y argumenta que estas herramientas empañan la visión, opinión o significado de los participantes y de la teoría fundamentada. Estamos terminando nuestra explicación del método o de la teoría fundamentada o fundada. Como podemos ver, el método de la teoría fundada, en cualquiera de sus tres diseños, sistemático, emergente y constructivista,
Plantea la posibilidad del establecimiento de teorías a partir del análisis de los significados entre los elementos participantes en el problema a investigar. Por lo cual, este método es de gran utilidad en las áreas como la educación y las disciplinas sociales, y por supuesto en el área de la salud. Brinda la oportunidad de proponer teoría donde no la hay a través de un método sistemático. Estamos llegando al final de esta exposición, por lo que te invito a que reencuadremos la información que hemos revisado hasta el momento. En este video educativo abordamos una breve explicación de la investigación cualitativa y su diferencia con la investigación cuantitativa. Hablamos de las cualidades que ambos diseños tienen para entenderlos como complementarios, por lo cual proporcionan herramientas particulares para el estudio de diversos fenómenos que sean de interés dentro de la disciplina de la enfermería. Se presentó una descripción general de las características de 3 métodos de investigación cualitativa: método fenomenológico, etnográfico y teoría fundamentada, destacando los elementos que los distinguen, las fuentes o instrumentos que utilizan, así como la aportación a la generación del conocimiento que cada uno de ellos efectúa y los tipos de estudios que con ellos se pueden realizar. Para profundizar en torno a este tema de la unidad 1, te sugiero revisar las referencias que he recuperado para la presentación de este video. Así pues, damos por terminado este video educativo que pretende apoyarte en un mejor entendimiento de los diferentes métodos de investigación que existen, tanto para realizar investigación como para entender los alcances de los resultados de los estudios que se llevan a cabo en el área de la enfermería. Espero que esta breve explicación te sea de utilidad tanto para el estudio de la siguiente unidad como para el resto de la asignatura, y que contribuya a acercarte al apasionante mundo de la investigación. Hasta pronto.